Señor, tú eres mi Dios. Te exaltaré y alabaré tu nombre, porque has hecho maravillas desde tiempos antiguos. Tus planes son fieles y seguros. Isaías 25:1. Amados hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta emisión del discipulado de nuestra Iglesia Cristiana Dios es Fiel, desde la mitad del mundo para las naciones, dando gracias a nuestro Señor que nos permite iniciar nuevamente este día martes 19 de octubre con estas 3 emisiones de discipulado que tendremos a lo largo de esta semana. Es un tiempo para ser edificados en la palabra del Señor, así que le agradecemos a nuestro Padre Celestial por la vida de cada uno de ustedes y como siempre los invitamos a presentarnos delante del Señor en actitud de acción de gracias y oración. Amado Señor, en esta noche queremos alabarte y exaltarte, porque tú eres nuestro Dios, Señor, y nos complacemos tanto al reconocer que tú, que eres un Dios poderoso, nos acoges, Señor, con tus brazos de amor en nuestra vida. Gracias, Padre Santo, porque nos has permitido acercarnos a tu gloria. Sabemos, Señor, que tu palabra dice que ningún pecador puede acercarse, es más, todos están destituidos de tu presencia. Pero gracias a ese amor infinito de nuestro Señor Jesucristo, en quien nosotros hemos puesto nuestra fe y confianza, tenemos acceso a tu presencia, a esa gloria, Señor, tan preciosa y perfecta. Y sabemos, Padre Santo, que tú eres el que nos lleva mientras estemos en este caminar de victoria en victoria. Gracias, Señor, porque tú tienes el control de todas las cosas y tienes sobre todo el control de los tiempos, porque a ti no te contiene, Señor, ni el espacio ni el tiempo. Tú eres un Dios eterno, infinito, y es a ti, Señor, a quien queremos en esta noche alabarte con todo nuestro corazón, reconociendo, Señor, tu grandeza y entregándote, Señor, lo mejor desde lo más profundo de nuestro corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén. Dígalo, iglesia, conmigo. Bendición y gloria, poder y honra, anciano de días será. Toda nación y la creación, anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará su gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Dígalo conmigo. Bendición y gloria, poder y honra, al anciano de días será. Toda nación y la creación, al anciano de días se postrará. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Te adoramos, Señor. Dígalo, iglesia. Sobre la tierra tú reinarás, al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual, al anciano de días cantar. Toda lengua confesará, declarará tu gloria, toda rodilla se doblará, adorando tu nombre exaltado será. Y tu reino, anciano de días, no pasará. Adórele con sus palmas.
iglesia. Sobre la tierra. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. La iglesia, toda la tierra. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Una vez más, iglesia. Sobre la tierra tú reinarás. Al anciano de días cantar. Tu gran dignidad, Dios, es sin igual. Al anciano de días cantar. Te adoramos, Señor. Te damos gloria. Amén. Alabamos y bendecimos tu santo nombre, Señor, anciano de días. Por toda la eternidad, Señor, tú has existido y te damos gracias, Señor, porque en tu corazón permitiste, Señor, que en este tiempo nosotros tengamos existencia y podamos nosotros maravillarnos por esa infinitud de tu presencia, Señor, por lo grande y maravilloso que tú eres. Gracias, Padre Santo, porque tú a lo largo del tiempo nos has mostrado, Señor, tu amor incondicional. Tú nunca nos has fallado, Señor. Todas las mañanas y todas las noches, Señor, podemos declarar que hemos sido bendecidos por tu presencia. Gracias, Señor, por cuidarnos. Gracias, Señor, por perdonarnos. Algo que tanto necesita entender, Señor, toda la raza humana, que separados de ti, Señor, nada podemos hacer. Pero tú, Señor, has mostrado tu amor para con los seres humanos, que aún siendo pecadores, entregaste, Señor, tu vida por amor a nosotros. Gracias por mostrarnos el mejor ejemplo de dar, de entregar, Señor, sin esperar nada a cambio. Padre Santo, en esta oportunidad queremos también honrarte a ti, entregando lo que tú mismo nos has dado. Parte, Señor, de todo lo que tú nos has permitido administrar en este tiempo. Por eso, Señor, con diligencia en nuestro corazón y con agradecimiento, presentamos también las ofrendas, entendiendo, Señor, que estos recursos provienen de ti. Y te damos gracias, Padre Santo, porque tú eres el que nos ayuda, Señor, en nuestra economía. Sana, Señor, por favor, la economía de las familias de nuestra iglesia, de la congregación. Aún sin importar si las cosas a nivel gobierno o a nivel mundo, Señor, estén cambiando, nuestra confianza está depositada en ti. Tú eres, Señor, el dueño de todo el oro y la plata del mundo, y nuestra confianza no está en los recursos materiales, nuestra confianza está en el hacedor de todas las cosas, en el dueño de nuestras vidas. Por eso, Señor, podemos estar fortalecidos al saber que tú cuidas de cada uno de tus hijos. Gracias, Padre Santo, porque tú nos has permitido y nos permitirás, Señor, seguir prosperando, porque tú tienes planes maravillosos para nuestras vidas. Por eso, Señor, en esta noche entregamos los diezmos y las ofrendas con gratitud desde nuestro corazón. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén. Amados hermanos, antes de dar paso a la exposición de la palabra, queremos una vez más dar gracias a nuestro Señor por la oportunidad que nos da de congregarnos todos juntos. Tanto tiempo que fue limitada esta cualidad, esta disciplina de la iglesia cristiana, porque vemos que en la palabra de nuestro Señor es un principio. No dejemos de congregarnos.
y trae tanta alegría a nuestro corazón, cuanto más al corazón de nuestro Padre Eterno, al ver que hay hermanos que desde que empezó la pandemia no los habíamos visto, pero que ahora se están dando cita en nuestras nuevas instalaciones de la iglesia. Amados hermanos, aún debemos cumplir con el aforo limitado y es por eso que en pantalla se encuentra publicada la información que usted necesita para poder registrar su asistencia. Si necesita ayuda, recuerde, está el número de WhatsApp con el cual nosotros también podemos asistirlo. Sin embargo, en esta oportunidad queremos presentar a ustedes el video de cómo se debe realizar un video de la pantalla de su celular para que le sea a usted muy común el poder registrar de manera muy fácil su asistencia. Lo haremos con una fecha anterior, pero a modo de ejemplo, pues esto servirá. En pantalla usted encontrará pues la aplicación de la Iglesia Dios es Fiel. Usted debe ingresar a ella y tanto en el calendario como en el signo de más, usted ingresa su asistencia. Vamos a hacer un ejemplo con la reunión dominical. Usted elige a la reunión que usted va a asistir. Si usted va solo, coloca continuar, pero si hay algunas personas que lo acompañan, coloca la cantidad de acompañantes. Si usted desea ayudar al registro de alguien pero no va a acudir, quita el check. Ahora usted en este caso pues estamos tomando ejemplo que vamos una persona con un acompañante. Después de esto usted verá en pantalla las fechas disponibles. En color negro usted podrá agendar su asistencia, pero en color rojo están todas aquellas fechas que no tienen ya turnos o que no están habilitados para el turno. Selecciona la fecha que está disponible y confirma los datos, como es la hora, y también en este caso coloca el nombre y apellido de la persona que lo estará acompañando o las personas que lo estarán acompañando. Y así de fácil está ya hecha la reserva para que usted pueda acompañarnos en su casa, en la Iglesia Dios es Fiel. Y recuerde, en pantalla usted encontrará un código, en este caso es el número 5463. Le animamos, por favor, amados hermanos, que mantengan este código a la mano, ya que a través de esto nos permite facilitar el ingreso. Como ustedes saben, tenemos que cumplir un protocolo de ingreso y nuestros hermanos sugieres, en lugar de buscarlos en sus nombres alfabéticamente, es mucho más fácil que usted presente el código de su reserva para que pueda así fácilmente ingresar. Y así también facilitamos que todos los hermanos podamos estar ya en el templo de manera puntual. Y recuerde, si usted no va a asistir a su reserva, también encuentra un signo de basurero para poder cancelar su turno y así dejar el espacio disponible para que otra persona pueda también acompañarnos. Así que como ustedes ven, es algo muy fácil, muy sencillo. La información, una vez más, para cualquier ayuda o asistencia se encuentra publicada en pantalla y será un verdadero privilegio el poder reencontrarnos todos juntos para alabar y honrar a nuestro Señor. Ahora, amados hermanos, es tiempo de presentarnos ante nuestro Padre Celestial para recibir la exposición de su palabra. Oremos. Amado Señor, queremos una vez más darte gracias por nuestra congregación, la Iglesia Cristiana Dios es Fiel, un lugar que no es perfecto, Señor, pero que tú lo has sostenido hasta este momento. Y hemos visto tu mano, Señor, y hemos visto cómo tú nos sigues uniendo en la unidad del Espíritu Santo y en la unidad de la verdad que es tu palabra. Gracias, Padre Santo, por darnos este lugar donde podemos congregarnos. Te pedimos, Padre Santo, que sigas tú honrando a cada una de tus hijos e hijas, de las familias de esta congregación, Señor, para que todos juntos podamos seguir extendiendo, Padre Santo, alabanzas y reconocimiento a tu santa presencia. Ahora, Señor, nos has dado la oportunidad también de estar unidos utilizando la tecnología y queremos recibir la exposición de tu palabra en nuestro corazón, Señor, esa luz que alumbra nuestro camino. Continuamos con esta serie del Evangelio de Juan y te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro querido pastor Edgar Silva, a quien tú lo has usado a lo largo de todo este estudio de los diferentes capítulos, Señor, para poder traer luz y entendimiento también a nuestro corazón. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos y reconocemos que este tiempo es para tu gloria y declaramos victoria. En Cristo Jesús hemos orado. Amén y amén.
Iglesia amada, muy buenas noches. Que la paz de mi Señor sea con cada uno de ustedes. Desde que inició esta pandemia, el Señor nos ha permitido transmitir durante muchísimas noches el mensaje de la palabra de Dios, y he tenido el privilegio de compartir en estos últimos meses precisamente el Evangelio de Juan, y estamos ya en el último capítulo. Yo espero que para usted haya sido de bendición no solo el mensaje que a través de este servidor se ha predicado, sino también nuestro hermano Betito, Natita, nuestro pastor Fredicito Jiménez, palabra que el Señor ha puesto en el corazón de ellos y que ha sido de bendición definitivamente. Hoy estamos en Juan capítulo 21 y, amados, el tema del día de hoy es que hemos sido transformados con el propósito de servir. Hemos sido renovados con el propósito de servir. Hemos escuchado la palabra con el propósito de servir. Por lo tanto, recuerde, último capítulo de Juan, Juan capítulo 21. Amados, podríamos nosotros concluir que Juan completó su libro, el Evangelio de Juan, con el dramático testimonio que lo estudiamos la semana anterior, el testimonio de Tomás. Usted recuerda, porque has visto, has creído, no seas incrédulo, le dijo el Señor a Tomás. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Y nosotros podríamos decir, es un excelente punto en el cual Juan pudo haber terminado su libro. Pero también nos preguntaríamos por qué Juan añadió el capítulo 21. Y aquí quiero compartir algunas razones que creo que son importantes. La razón principal es el apóstol Pedro, el compañero más íntimo de Juan en el ministerio. Juan no quería terminar este evangelio sin decirles a sus lectores, sin decir a la iglesia que Pedro, después de que le negó 3 veces, después de que se apartó, incluso desconsolado, incrédulo también, atemorizado en ese aposento alto, Juan no quería terminar este evangelio sin decirles a sus lectores que Pedro fue restaurado. Diga conmigo, restaurado. Porque ahí como que tenemos un cuadro completo de lo que el Señor hace. Pedro, al igual que contigo y conmigo, Pedro fue restaurado, y en el caso de él fue restaurado a su apostolado. Sin la información de este capítulo 21, que estoy haciendo una introducción nada más, nos quedaríamos con muchas preguntas. Por ejemplo, ¿por qué Pedro es tan prominente en los primeros 12 capítulos del libro de los Hechos? Si se supone que le negó al Señor y que lloró amargamente, ¿cómo es que en el libro de los Hechos es un personaje significativo, prominente? La respuesta está en el capítulo 21 que vamos a estudiar, Juan capítulo 21. Ahí está la respuesta de cómo Pedro fue restaurado. Ahora, amados, el autor del Evangelio de Juan, el apóstol Juan, el discípulo amado, tenía también otro propósito en mente. Él quería refutar ese necio rumor que se había expandido, se había recorrido entre incluso los mismos creyentes, de que Juan viviría hasta el regreso del Señor. Si usted ya está en Juan capítulo 21, usted puede ver, por ejemplo, en 21:23 dice, este dicho, o sea que Juan no iba a morir, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo, hablando de Juan, no moriría. Por lo tanto, Juan escribe este capítulo para enseñarnos y para dejar a un lado incluso este rumor. Para cuando Juan escribió su libro, Pedro había muerto y el rumor tenía que ser descartado. Juan dijo claramente que las palabras de nuestro Señor habían sido grandemente malentendidas. Pienso que Juan puede haber tenido además otro propósito en mente. No solo mostrar que Juan
no es que iba a no experimentar la muerte hasta la venida del Señor, no, eso nos deja claro. Este capítulo nos muestra que Pedro fue restaurado, pero también, les decía, pienso que el apóstol Juan pudo haber tenido otro propósito. ¿Cuál? Él quería enseñarnos cómo relacionarnos con el Cristo resucitado. Cómo, al ser ya discípulos del Señor, tenemos que relacionarnos con el Cristo resucitado. Hoy mismo nuestro Señor no está clavado en una cruz. Hoy nuestro Señor está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿Cómo es que tú te relacionas con el Cristo resucitado? Recuerda que durante los 40 días entre la resurrección y ascensión, nuestro Señor se aparecía y también desaparecía de acuerdo a su perfecta voluntad a muchos, incluyendo a sus discípulos. ¿Cuántas veces los visitó resucitado a sus discípulos y los preparó para la venida del Espíritu Santo en el día de Pentecostés? Ahora, estos discípulos no supieron cuándo iba a aparecer, así que estos discípulos debían estar alerta. Durante esos 40 días el Señor se apareció muchas veces, de muchas formas, y ellos estaban alerta, no sabían cuándo volvía a aparecerse. Y, amados, aquí nada más un paréntesis, el hecho de que Cristo en nuestra época puede regresar por los suyos en cualquier momento, puede regresar el día de hoy, debería mantenernos en un estado de vigilancia perpetua. Estad atentos, velad, dice el Señor. Pero en el tiempo de Juan, en el tiempo de Pedro, fue un tiempo importante para los discípulos porque estaban a punto de tomar el lugar de Cristo. ¿En qué sentido? En el sentido de que ellos iban a empezar a compartir el mensaje al mundo conocido de aquella época, el compartir el mensaje del Evangelio a otros. Así que, por lo menos yo puedo ver en este capítulo 21 de Juan, el último capítulo, yo puedo ver por lo menos 3 cuadros del creyente, del discípulo, de usted, iglesia amada. 3 cuadros, por lo menos. Y una responsabilidad acompañada a cada cuadro. Vamos con el primero. Amados, debemos entender que somos pescadores de hombres. Fuimos pecadores, pero ahora debemos ser pescadores de hombres. O sea, hay que obedecer a Cristo. Y para eso, entonces, nada más esto fue como una introducción, quisiera que por favor demos lectura a Juan capítulo 21, versículo del 1 al 8. Por favor, Juan 21, versículo del 1 al 8 dice: Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche, ¿qué dice en su Biblia? Aquella noche no pescaron nada, hermanos, nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, o sea, el autor de este evangelio, Juan, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Todos versículo 8. Y los otros discípulos vinieron con la barca,
arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Hasta ahí la lectura, mis amados. Les decía, estos tres cuadros que representan al discípulo del Señor, al hombre y la mujer de Dios, con sus respectivas responsabilidades. Somos pescadores de hombres. Por lo tanto, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Obedecer a Cristo. Amados, el Señor había instruido a sus discípulos a encontrarse con Él en Galilea. ¿Usted recuerda? Lo que ayuda a explicar por qué ellos estaban en el mar de Galilea, también llamado el mar de Tiberías, es el mismo nombre. Pero Juan no explicó por qué Pedro decidió irse a pescar. Así que los comentaristas bíblicos no concuerdan en sus ideas de por qué Pedro decidió irse a pescar. Si usted me permite, yo le voy a compartir algunas de las perspectivas de comentaristas bíblicos, ya que la palabra mismo no nos dice por qué decidió ir a pescar aquella noche. Algunos afirman que él tenía perfecto derecho de hacerlo, que tenía tal vez cuentas que pagar, y la mejor manera de conseguir dinero era yendo a pescar. Estos comentaristas se preguntan y dicen, ¿para qué estar sin hacer nada? Más bien, haz algo. Otros piensan que Pedro había sido llamado de esa vida de pescador de peces a ser pescador de hombres, y que no estaba bien que después de la resurrección del Señor, Pedro volviera a la misma tarea que había ejercido durante, seguro, muchísimos años como pescador de peces. Estos otros comentaristas bíblicos, además, apuntan que cuando Pedro se fue a pescar, se llevó consigo a otros 6 hombres, a otros pescadores que dimos lectura. Si Pedro estaba equivocado, concluyen ellos, si Pedro estaba equivocado, entonces también los otros discípulos lo estaban. Y es triste, dicen, que cuando un creyente hace que otros se descarríen, si ese fuese el caso. Por lo tanto, unos dicen que estuvo bien que haya ido a pescar, otros comentaristas dicen no, tenía que esperar, porque en definitiva esa fue la orden. Amados, de paso, es interesante que por lo menos 7 de los 12 discípulos, 7, probablemente fueron pescadores profesionales. Y nos preguntamos, amados, ¿por qué llamó Jesús a tantos pescadores para que le siguieran? ¿Por qué no llamó a pastores de ovejas? ¿Por qué no llamó a artesanos, carpinteros? Pero por lo menos 7 de los 12 discípulos probablemente fueron pescadores. Amados, por un lado, si tú te pones a pensar por un momentito, los pescadores en la actualidad, y no se diga en la época del Señor, los pescadores eran hombres valientes, y Jesús necesita seguidores valientes. Los pescadores también se dedican a una sola cosa, están concentrados en su tarea de pescar. O sea, los pescadores no se distraen fácilmente. Los pescadores no botan la toalla fácilmente, no desisten fácilmente. Y quiero que tomen en cuenta esto, por supuesto, estamos pensando en pescadores, como le dije, profesionales, no en la gente que pesca como deporte en las vacaciones, no estamos hablando de esos pescadores. Los pescadores saben recibir órdenes y los pescadores saben trabajar en equipo, saben trabajar unidos. Así que, nuevamente, recapitulemos. ¿Por qué por lo menos 7 de los 12 discípulos fueron pescadores? Porque Dios les llamó a que le siguieran y debían tener estas características: valientes, perseverantes, dedicados a una sola cosa, no dispuestos a desistir con facilidad. Los pescadores sabían recibir órdenes
y sabían trabajar unidos. Bueno, me parece interesante. Amados, si Pedro y sus amigos hicieron bien o mal al ir a pescar después de que el Señor les dijo que esperaran en Galilea, no hay manera de demostrarlo. Aunque personalmente pienso que no estaba bien, como les dije, el Señor había dado una orden. Pero lo que sí sabemos es esto, es que sus esfuerzos esa noche que fueron a pescar fue en vano. Usted leyó, esa noche no pescaron nada, hermanos. Se habían olvidado las palabras del Señor, cuando dijo a sus discípulos, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí en Juan 15:5, en su momento lo estudiamos. Separados de mí nada podéis hacer. Pero vemos que Pedro dice, me voy a pescar. Y ahí le siguen también otros discípulos. ¿Te puedes imaginar lo frustrante que era para estos pescadores haber trabajado toda la noche y no habían pescado absolutamente nada? Amados, con seguridad Pedro debe haber recordado lo que sucedió 2 años antes, cuando Jesús los llamó al discipulado a tiempo completo. Una vez más, cuando el Señor le dijo, vas a ser pescador de hombres. De seguro esa noche tuvo que haber recordado. ¡Qué fracaso para rotundo! No pescó absolutamente nada. Pero cuando el Señor le llamó a ser pescador de hombres, en esa ocasión, Pedro había estado pescando toda la noche y también no había pescado nada, pero Jesús transformó su fracaso en éxito. Jesús es quien transforma el fracaso en éxito. El hombre no tiene esa capacidad por sí solo. Separados de mí, nada podéis hacer. Tal vez el ser tan impulsivo como fue Pedro, y esa confianza en sí mismo como pescador profesional se estaba mostrando de nuevo en aquella noche. Tal vez Pedro era sincero y trabajó duro durante esa noche y madrugada, pero amados, no hubo ningún resultado. Aquí nosotros sacamos una lección para cada uno de los creyentes y cada uno de los discípulos. ¿Cómo se parece esa experiencia de Pedro? Toda la noche. ¿Me permiten apagar, por favor? El haber trabajado toda la noche sin resultados, ¿cómo se parece a algunos creyentes en el servicio al Señor? Piensan sinceramente que están haciendo la voluntad de Dios, pero sus esfuerzos son en vano. Sirven sin dirección del Señor, sin obedecer al Señor, así que no pueden esperar resultados, no pueden esperar éxito, bendiciones del Señor. ¿Por qué? Porque están trabajando en sus fuerzas. Recuerda que después de su resurrección, a veces la gente no reconocía a nuestro Señor Jesucristo ya resucitado, a pesar de que se presentaba. No lo reconocían. Como dice Lucas 24:16. Lucas 24:16 dice, mas los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Amados, en Juan 20:14 que habíamos estudiado hace unos días atrás, dice, cuando había dicho esto se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Ahora, amados hermanos, por eso los discípulos no lo reconocieron cuando al amanecer, después de haber tratado de pescar toda la noche, ya está amaneciendo, Él se aparece en la playa, no le reconocen. La pregunta que les hizo esperaba una respuesta negativa. ¿Por qué? Porque les dice, no han pescado nada para comer, ¿verdad? La respuesta de ellos fue breve y tal vez hasta con un poco de frustración y vergüenza le dijeron, no hemos pescado absolutamente nada. Así que era tiempo de que Jesús se hiciera cargo de la situación. Amados, cuando no hay resultados, cuando trabajamos en nuestras propias fuerzas, cuando no trabajamos en equipo como hacen los pescadores, cuando el Señor nos da una orden y hacemos otra cosa, no nos sorprendamos de que no hay resultados, de que no hay bendición. Pero es ahí entonces cuando nosotros debemos aprender lo que aprendieron los discípulos en su momento. Era tiempo de que Jesús se hiciera cargo de la situación.
¿Cuántos de nosotros tenemos que decirle, Señor, creo que ya, es tiempo de que te hagas cargo de la situación? He querido hacer a mi manera, te he estorbado, he querido tomar mis propias decisiones, no he sido sensible a tu voz. Es hora, Señor, de que te hagas cargo de la situación, pero de a de veras. Me comprometo en no estorbar. ¿Cuántos de nosotros tenemos que decir eso, mis amados? Tal como lo hizo Pedro cuando los llamó al discipulado. Les dijo, ¿a dónde echar la red? ¿Dónde tienen que echar la red? Les dio la dirección, les dio el Señor. Y ellos pescaron 153 peces. Mire, por favor, usted dice, ¿de dónde sale ese dato? Por favor, en Juan, capítulo 21, versículo 11, dice, subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Tremendo. ¿Por qué hay resultados? Porque el Señor dice, echa la red por donde yo te digo, no por donde tú crees. Mire los resultados. 153 peces. Nunca, amados hermanos, estamos lejos del éxito cuando le permitimos, nunca estamos lejos de la bendición, nunca, cuando le permitimos al Señor Jesús que nos dé Él las órdenes. Y por lo general estamos más cerca de la bendición de lo que pensamos, pero cuando le permitimos que Él nos dé la dirección, no como Pedro, voy a pescar, los otros le siguieron, bueno, no pescó nada en sus propias fuerzas. Amados hermanos, fue Juan quien primero se percató de que aquel extraño en la playa era su propio Señor y Maestro. Fue nada más y nada menos que el mismo apóstol Juan. Fue Juan quien se recostó en el pecho del Señor a la mesa, ahí cuando participaban de la última cena. Fue Juan quien estuvo al pie de la cruz cuando su Señor sufría en la cruz del Calvario y moría en la cruz del Calvario. Los otros discípulos no se quedaron. Fue Juan. Amados, el discípulo amado. Por lo tanto, es el amor lo que reconoce al Señor y comparte con otros las buenas noticias. Él es el Señor. Él es el Señor. Eso es lo que hizo Juan. Lea una vez más, por favor. Dice, cuando ya iba amaneciendo, 21:4, cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo, echar la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. El discípulo que amaba dijo, es el Señor. Él lo reconoció. Amados, con ese carácter impulsivo de Pedro también en esta ocasión rápidamente se pone su túnica exterior y se echa al agua y ahora él quiere ir al encuentro del Señor. Amados, esto es un contraste de lo que en su momento leímos en Lucas capítulo 5 versículo 8. Lucas 5:8, ahí hay un contraste con otra experiencia. Viniendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Eso fue la primera ocasión, pero en esta ocasión de Juan 21, él va hacia el Señor, no le dice apártate, él va hacia el Señor, en donde Pedro le dijo al Señor que se apartara, ahora él se está acercando. Amados, los otros 6 hombres que estuvieron y que dimos lectura, los otros 6 discípulos le siguieron en el barco arrastrando la red llena de peces. En la experiencia registrada de Lucas 5 que vimos, las redes en cambio empezaban a romperse, pero en esta experiencia la red no se rompió.
Tal vez podemos ver en estos dos milagros de pesca, tanto en Lucas 5 como ahora en Juan 21, una ilustración de cómo el Señor ayuda a los suyos a pescar almas perdidas. Todos nuestros esfuerzos son inútiles sin su dirección, sin su bendición. Diga conmigo, son esfuerzos inútiles sin su dirección y bendición. En esta edad presente, no sabemos nosotros cuántos peces hemos pescado. Y a menudo parece que las redes van a romperse. Pero al fin del siglo, al final del tiempo, cuando veamos al Señor cara a cara, ni un solo pez se perderá y descubriremos cuántos realmente hay. Pescadores de hombres nos hizo el Señor a nosotros también. Por lo tanto, Jesús llamó a sus discípulos y a nosotros y a ti, no solo a los pastores. Nosotros no sabemos, predicamos, no sabemos cuántas almas se convierten. En realidad podemos a veces ver manos que se levantan cuando estamos en el templo o gente que pasa al frente, pero solo Dios conoce cuántos realmente nacen de nuevo, cuántos realmente pasan a ser hijos de Dios. Un día el Señor nos mostrará, pero por el momento nosotros no sabemos. Pero nuestra tarea es predicar la palabra. Les decía que así como Jesús llamó a sus discípulos, también nos llama a nosotros a ser pescadores de hombres. Cuanto más cuando vemos las cosas que están pasando en este mundo, las cosas que están pasando en nuestro país, a nivel de gobierno, a nivel de política, siempre hemos dicho que las cosas están mal, que mira la corrupción, que esto sí es el colmo, que mira esto. Pero lo que estamos viviendo hoy, amados, es increíble. Así que somos llamados en estos últimos tiempos, somos llamados iglesia amada, somos llamados a ser pescadores de hombres. Ahora entendamos, esta frase pescadores de hombres, investigando un poquito, esta frase no la inventó nuestro Señor Jesucristo o no la usó de manera exclusiva Él, porque esto de ser pescadores de hombres ya la habían usado durante años los maestros griegos y romanos. Ser un pescador de hombre para la mente griega y romana en esos días quería decir buscar y persuadir a los hombres y pescarlos con la verdad. Esa era la connotación. Así que un pescador agarra peces vivos, pero cuando los atrapa, mueren, ¿sí o no? Un pescador pesca peces vivos, pero una vez que los atrapa, ¿qué pasa con esos peces? Esos peces mueren. En cambio, el testigo cristiano procura atrapar peces muertos, muertos en sus delitos, muertos en sus pecados. Procura atrapar esos peces muertos y cuando los pesca, Cristo les da vida. Gran diferencia con los romanos y los griegos a lo que hace nuestro Señor. Amados, ahora podemos entender por qué Jesús tenía tantos pescadores en su grupo. Sí, los pescadores saben trabajar, tienen el valor y la fe para bogar mar adentro. Los pescadores salen muy temprano, en la noche incluso, y bogan mar adentro. Se necesita valor y se necesita fe. Ahora podemos entender por qué Jesús tenía tantos pescadores en su grupo. Porque los pescadores tienen mucha paciencia. Y nosotros deberíamos tener esas características. Porque los pescadores tienen mucha persistencia. Y nosotros deberíamos tener esa característica. Perseverar. Los pescadores no se dan por vencido de manera tan fácil. Y nosotros también debemos hacer lo mismo. Los pescadores saben cooperar unos con otros. Y nosotros, amados, en la iglesia deberíamos aprender a ser esa clase de pescadores de hombres.
Los pescadores son hábiles para usar el trabajo en equipo y conocen la embarcación en la que están subidos. ¡Qué ejemplo para nosotros mientras procuramos pescar para nuestro Señor Jesucristo! Amados, termino. En verdad, somos pescadores de hombres y hay peces alrededor de nosotros. Peces que están muertos y que Cristo les va a dar vida. Al revés de los pescadores humanos, que pescan peces vivos para luego que sean muertos. Amados, somos pescadores de hombres. Hay peces alrededor de nosotros. Si obedecemos la dirección del Señor, entonces seremos pescadores eficaces. Aprendamos de esta lección. Pedro salió a pescar en sus fuerzas hasta que el Señor tomó en sus manos el asunto, dio la dirección y el resultado fue distinto. Amados hermanos, si tú eres de aquellos que está tratando de caminar el cristianismo en sus propias fuerzas, ya no más. Es tiempo de que el Señor tome el control. Si tú eres de aquellos que solamente con tu boca dices es que Dios tiene el control, y no descansas en el control del Señor, en la soberanía de Dios, en su poder, y todavía te desgastas y tratas de hacer las cosas en tus fuerzas, dile Señor, basta. Yo no quiero tener la experiencia de aquellos pescadores que toda la noche y no pescaron nada. La diferencia fuiste tú. Inclina tu rostro, cierra tus ojitos, amado Dios. Te damos gracias por poder reflexionar en esta porción de la palabra y que aquellos hermanos y hermanas que han escuchado el mensaje en esta noche vivan su cristianismo no en sus fuerzas, sino en las tuyas. Tu bendición y tu paz sea sobre cada uno de ellos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, amados.